Hola, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este segundo video dedicado al moldeo científico, donde se explicarán las bases de la reología y cómo este nos afecta para nuestro moldeo científico. Antes que nada debemos entender qué es la reología. La reología se define como la parte de la ciencia que se encarga del estudio de la deformación y el flujo de los materiales, teniendo en cuenta factores que influyen para que este flujo se dé. Todos los polímeros son fluidos no newtonianos que se pueden adelgazar, o lo que significa volverse menos viscosos debido a un esfuerzo de corte. También pueden perder viscosidad a medida que aumenta la velocidad de corte, temperaturas y presión. Este estudio de flujo es esencial para el moldeo por inyección, ya que al ser fundido el polímero se comporta como un líquido que debe de fluir a través de los canales del molde para posteriormente dar forma a las piezas plásticas. En estos videos se explicarán los conceptos básicos aplicables al moldeo por inyección, pero para entenderlo primero vamos a definir qué es la viscosidad. Viscosidad. La viscosidad se puede definir como la resistencia al flujo. Alta resistencia a fluir se traduce como una alta viscosidad. Esta a su vez puede también definirse como una propiedad inherente de los plásticos, porque la viscosidad de estos se puede modificar dependiendo de algunas condiciones que nosotros podemos controlar en nuestra máquina de inyección. Esta propiedad, a modificar sus propiedades dependiendo de las interacciones externas, se le denomina como viscosidad aparente. Para objetos de estudio, el ejemplo más común para representar las interacciones de fuerzas en un fluido es mediante las dos placas paralelas que se muestran en la ilustración. Están separadas por el fluido. El fluido está representado por láminas. Para hacer más didáctica la presentación podemos visualizarla como un mazo de naipes. Existen dos placas, la fija y la móvil. La fija está en la parte de abajo y la móvil representa la que está en la parte de arriba. Cuando la placa superior comienza a desplazarse, esta transfiere el movimiento a la lámina siguiente y esta a su vez a la siguiente, por lo que llegará al punto en la parte más alejada de la placa móvil donde esta fuerza se perderá. Podemos llamar a este tipo de flujos como flujos laminares, ya que se comportan como láminas, a diferencia de otro tipo de movimiento de los fluidos que se le denomina flujos turbulentos, que es cuando las fuerzas de arrastre son muy superiores, causando con ello un flujo desordenado. Esto puede ser calculable mediante el número de Reynolds, pero por el momento solo mencionaremos que en la inyección los fluidos laminares son los que predominan, ya que el flujo turbulento solamente se estudia para fines de enfriamiento del molde. Materiales newtonianos y no newtonianos. Podemos separar dos clases de fluidos, los newtonianos y los no newtonianos. Un fluido se determina que es newtoniano es cuando la viscosidad puede considerarse constante antes de que actúe en esfuerzo de corte y con ellos deforman la estructura. Los fluidos newtonianos son uno de los fluidos más sencillos de describir, ya que son los tipos de fluidos más comunes. El ejemplo más fácil de nombrar es el ejemplo del agua, cuya viscosidad no depende de la temperatura ni de la presión que se ejerza sobre este líquido. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo cizalla contra su velocidad de deformación es lineal. Por lo regular esto se da en líquidos de bajo peso molecular, como ya se mencionó el ejemplo del agua. Sin embargo, un fluido no newtoniano se conforma de manera diferente, ya que este sí puede variar la viscosidad dependiendo del esfuerzo de corte o presión se le apliquen al mismo, y esto es aplicable para nuestros amigos los plásticos. También podemos hacer la separación de los fluidos por efecto de la velocidad de corte y el efecto de tiempo para modificar su viscosidad. A los que entre más esfuerzo de corte nosotros le apliquemos y por ende su viscosidad aumente, se le pueden determinar los fluidos dilatantes, y a los que pierden la viscosidad con mayor esfuerzo de corte se le llaman pseudoplásticos. Para los materiales pseudoplásticos también podemos hacer dos grandes clasificaciones. Estos son los fluidos rheopécticos y los fluidos tixotrópicos. La rheopexia es una de las raras propiedades de algunos fluidos no newtonianos de mostrar las variaciones dependientes del tiempo de su viscosidad. Así, cuanto más tiempo se encuentra el fluido en cuestiones bajo la influencia de esfuerzos cortantes, mayor es su viscosidad. Los fluidos rheopécticos
como algunos lubricantes, se espesan o se solidifican al ser agitados. El comportamiento opuesto, por el que los fluidos se hacen menos viscosos o se hacen más delgados, cuanto más tiempo experimentan esfuerzos cortantes, se denomina tixotropía, y esta es mucho más común. Entonces, en resumen, los plásticos, la mayoría de ellos, son fluidos no newtonianos, pseudoplásticos y tixotrópicos. En la gráfica mostrada se puede simplificar cómo se comporta un fluido no newtoniano dependiendo de la velocidad de inyección, que vemos que esta viscosidad disminuye a diferencia de un fluido newtoniano que se comportaría linealmente. Ahora hablemos del efecto de la temperatura en la viscosidad. Los polímeros, como vimos, son fluidos no newtonianos, ya que pueden modificar su viscosidad aumentando la velocidad de corte del lucillo o la temperatura del material, dependiendo de nuestras necesidades. Aunque estos tienen limitaciones debido a la cristalinidad de los mismos que vimos en el video anterior. La gráfica que se muestra a continuación exhibe los efectos de algunos materiales al incrementar la temperatura del magma polimérico. Podemos ver que un polimetilmetaclato puede fluir mejor mientras incrementamos la temperatura del mismo, caso contrario de un nylon que no tiene efectos significativos en la fluidez. Por eso la importancia de la compresión de estos factores en el momento de la programación de las máquinas. Veámoslo desde otro punto de vista. Incrementar la temperatura aumenta la movilidad de las moléculas, lo que reduce la viscosidad del polímero. Hace que los espacios que llamamos volumen libre se vean aumentados, por lo que el material, cuando es cristalino, pierde esa cristalinidad, ya que las moléculas se relajan, y esto es lo que da lugar a una mayor fluidez. En conclusión, para cerrar este punto, podremos decir que el aumento de la fluidez del material para la temperatura obedece a los efectos de relajación de las partes amorfas del mismo, obteniendo con esto una ocupación de volumen libre de la matriz polimérica. Ahora estudiemos la influencia de la velocidad de corte en la viscosidad. El perfil de la velocidad es el resultado de un flujo impulsado por la presión a través del canal cerrado, en este caso las coladas del molde. El arrastre de las paredes del canal ralentiza el material, lo que genera una mayor velocidad en el centro. Al frente del flujo, esta condición se hace que el material fluya más rápido en el centro del canal. El perfil de velocidad muestra las velocidades relativas de las diferentes capas en el polímero fundido, cómo fluye a través del canal. La longitud de las flechas en el perfil de velocidad representa la velocidad que cada una de las capas de esta representa. Podemos ver que la velocidad en la pared es 0 y por lo tanto las velocidades de corte son muy bajas cerca de la pared. La velocidad aumenta hacia el centro porque tiene una poca o nula resistencia a fluir, siguiendo con esto un perfil parabólico y que es más alto en el centro. Como se discutió anteriormente, la tasa de corte es la diferencia entre las velocidades de las capas adyacentes. La diferencia en las velocidades en las primeras dos capas cerca de la pared son muy altas en comparación con dos capas cerca del centro del canal. Por lo tanto, la tasa de corte es mayor cerca de la pared en comparación con el centro del canal. Esto también afecta mucho en la orientación de las moléculas ya dentro de la cavidad. Y si no se comprende, puede ser también un gran problema. Vamos ahora con las aplicaciones en el moldeo por inyección. Como lo vimos anteriormente en la tabla, la variación de la viscosidad mediante cálculos en velocidades de corte y temperaturas afectan la viscosidad como ya lo hemos definido. La influencia de estos aspectos es ampliamente estudiada en el balanceo de las cavidades. Es importante señalar que el flujo de materiales dentro del molde siempre será un flujo laminar como ya lo hemos definido, ya que fluidos turbulentos solo tenemos en el enfriamiento del molde. Dentro del molde, en especial en las coladas, cada lámina de material polimérico tiene características especiales tales como velocidad de corte y temperaturas. Esto puede ser un problema en el momento de inyectar, ya que se sufre un problema determinado efecto espiral, que es un desequilibrio reológico del molde, aunque este solo se da en determinadas situaciones como veremos un poco más adelante. Las láminas de alto cizallamiento, justo debajo de la pared del canal, se crea una región de baja viscosidad, cambiando la velocidad de flujo en algunas cavidades y causando desequilibrios en el flujo de la cavidad. Y esto ocurre cuando hay 2 o 3 cambios en la dirección del magma polimérico. Y esto nos trae como consecuencia
que aunque muchas veces geométricamente esté balanceada las cavidades, reológicamente se puede comportar de diferente forma y no se pueden llenar las últimas piezas, o puede haber gases atrapados en la pieza. Este desequilibrio entre la cavidad y cavidad, descrito anteriormente, se denomina desequilibrio reológico. Tanto la viscosidad del plástico como el grosor del canal de flujo afectan el llenado de una cavidad de molde. Esto se complica por el hecho de que el espesor real de flujo varía con el desarrollo de una capa fría en el contacto con el molde. En la primera ramificación del sistema de colada caliente ocurre el primer desbalance, debido a que todos los perfiles de velocidad, cantidad de esfuerzo de cizalla, temperatura y la viscosidad en la dirección transversal ya no son simétricos en los canales secundarios. Los lados externos más calientes del conducto primario fluyen a lo largo de las paredes izquierdas de los canales secundarios. El material ubicado en el centro del canal primario, y este tiene una temperatura menor, se dirige hacia las paredes a la derecha de los conductos secundarios de la primera ramificación. En consecuencia, una de la mitad de los conductos secundarios resulta estar más caliente que otra, por ende el desbalanceo de las cavidades. Los tres factores que pueden derivar en un desequilibrio reológico son los siguientes. El flujo laminar, que es uno de los factores para que se produzca el efecto espiral. Otro factor determinante es la viscosidad del material, ya que el efecto espiral aparece cuando estamos inyectando materiales de media o alta viscosidad. El tercer y último factor es que se trata de un molde multicavidad de más de 4 cavidades. Existen formas de solucionar esto. Una de ellas es el Met Flipper, patentado por Vermont Technologies en Pensilvania. Este trata de romper el flujo laminar justo antes de la entrada del magma polimérico a la pieza, evitando con ello este efecto. Caracterización de la viscosidad. Como vimos en el capítulo de morfología, no se puede determinar una viscosidad específica para cada tipo de polímero, aún las marcas más reconocidas, y siendo el mismo tipo de material, la viscosidad a veces varía de lote a lote. Por ello la importancia de usar un certificado de calidad para cada nueva corrida de lote. Mas sin embargo, muchas veces no ocupamos la resina completamente virgen, ya que lo mezclamos con aditivos y otros compuestos que pueden influir en la viscosidad del mismo. O en el caso de materiales reciclados, que no se sabe muy bien la procedencia de los mismos, tenemos que hacer un estudio de reología para determinar la viscosidad de los mismos. La prueba ACTM D1238 es el estándar para la utilización de los plastómetros, y con esto determinar el índice de fluidez de cada lote o tipo de material que nosotros vamos a procesar. Y este está enfocado principalmente al control de la calidad en el índice de fluidez de los termoplásticos. Esta prueba es de las más simples que puede haber. Lo único que se hace es calentar un barril donde previamente colocamos el plástico. Una vez fundido lo hacemos pasar por un dado de un diámetro determinado, y para colocar presión sobre el polímero y hacerlo fluir colocamos una pesa determinada por el estándar. Posteriormente hacemos cortes dependiendo de un cierto tiempo que determinemos y procedemos a pesar la muestra para entonces obtener las unidades, que es peso sobre tiempo, o en este caso el índice de fluidez se determina por gramos por cada 10 minutos, o sea los gramos que puede fluir a través de el dado estandarizado en 10 minutos. Aunque no es un estándar, índices de fluidez por debajo de los 5 gramos sobre 10 minutos se determinan a los materiales plásticos que son usados para la extrusión, mientras que superiores a 5 son determinados para la inyección debido a la necesidad de llenar rápidamente las cavidades de los moldes. Es así como nosotros ocupamos la reología en el molde por inyección. Y bueno, esto es todo por el momento. Cuéntenme por favor qué les parece, y si les gusta el formato de estos videos o cualquier otra mejora, háganmela saber. Gracias.